chicos, esta semana aprenderemos sobre el virreinato del Perú. Terminada la conquista del Tahuantinsuyo, empezaron las guerras entre los líderes españoles, porque se quejaban de que unos habían recibido más territorios que otros o más ganancias que otros, y así, como resultado de estas guerras, perdieron la vida algunos conquistadores, como Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ambos murieron, así como también miles de indígenas debido a estas guerras. Esta violencia hizo que los reyes de España se dieran cuenta que los conquistadores tenían mucho poder y decidieron asumir ellos mismos el gobierno de estos territorios conquistados. Así que mandaron soldados. Y no solamente eso, ya que el rey de España no podía venir hasta aquí, él mandó un representante a nuestras tierras. Ese fue el virrey. España logró dominar gran parte de América. Miren este mapa. Toda esta parte coloreada son los territorios que los españoles lograron conquistar. Y organizaron estos territorios creando virreinatos. Cada virreinato, como ya les había contado, estaba gobernado por un virrey. Él era el que representaba al rey de España en nuestras tierras. En 1542 se creó el virreinato en el Perú. Miren este mapa y el gran territorio que abarcaba. Llegó a ser el más importante de América del Sur por la gran cantidad de indígenas que tenía y además por las minas de oro y de plata. Todo esto le convenía a los españoles. Ya les voy a explicar por qué. Y la capital del virreinato del Perú fue Lima. Ya no el Cusco, sino Lima. En este tiempo nos gobernaron 40 virreyes. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela y el último virrey fue José de la Serna. Todo este tiempo, esta época del virreinato, duró aproximadamente 300 años. Bastante, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen. La capital del virreinato fue Lima. La religión fue la católica. El gobernante en el virreinato fue el virrey y el idioma que empezó a hablarse fue el español. La principal actividad económica fue la minería y muchos minerales que se encontraron en estas minas fueron enviados a España. Enviaron cosas como minerales como cobre, oro, plata y piedras preciosas. Todo esto extraído por los mismos indígenas, es decir, los españoles hacían trabajar a los indígenas en estas minas para que todo el oro que se encontraba fuera enviado a España. En otras palabras, los españoles se hacían ricos. Fue tanta la ambición de los españoles que los obligaban a trabajar día y noche sin preocuparse de la salud de ellos. Y es que los gases que expulsan las minas son muy dañinas y por eso muchos murieron realizando ese trabajo. En pocas palabras, los españoles explotaban a los indígenas. Los indígenas entonces trabajaban para hacer ricos a los españoles. ¿A cambio de qué? De un salario muy bajo y de enseñarles la religión cristiana. Como ustedes pueden ver en la foto, no solamente trabajaban en las minas, sino también en la agricultura. Además, los indígenas tenían que pagar impuestos. ¿Qué cosa era un impuesto? Era una cantidad de dinero que había que pagar al virrey. Entonces, del salario tan bajo que les daban, de ahí tenían que sacar para pagar los impuestos por diversas cosas y al final se quedaban con nada. Entonces, los peruanos se hacían cada vez más pobres y más pobres. Pero esa historia no termina acá. Esta historia va a continuar porque obviamente los peruanos no se quedaron contentos ni tranquilos con esta situación. De todas maneras, no todo fue tan malo, porque este encuentro entre Europa y América nos benefició en algo. Y es que los españoles trajeron ciertas cosas desde Europa. ¿Como qué? Animales, alimentos y otras cosas que ya te voy a contar qué cosas fueron. De los animales trajeron vacas, gallinas, caballos, cerdos, ratas, que no sé por qué las trajeron, y abejas. Y entre los alimentos trajeron frutas como la manzana, el higo, la naranja, la uva y también el trigo y la caña de azúcar.
Y esas otras cosas que trajeron fueron la imprenta, algo muy importante porque es entonces cuando se empieza a publicar libros y periódicos. Y para que se puedan publicar estas cosas es necesario papel, así que también trajeron el papel. También trajeron la rueda y el arado. ¿Qué cosa es el arado? Es ese instrumento. Mira esta foto. Fue así entonces que se introduce una nueva forma de agricultura, usando bueyes para remover la tierra antes de sembrarla. Pero los españoles también llevaron cosas a Europa. No solamente trajeron cosas de Europa, sino que también llevaron cosas nuestras a Europa. Y estos fueron minerales, que ya seguro sabes cuáles fueron, alimentos y animales. Entre los minerales, dime tú, a ver, plata, cobre, oro y piedras preciosas. Y entre los alimentos fueron maíz, tomate, cacao, de donde se hace el chocolate, camote, papa, piña. Y entre los animales llevaron a Europa llamas, alpacas, vicuñas, cuyes y pavos. Chicos, esa es toda la clase de hoy. Ahora sí, tú a repasar y a trabajar.